Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 135, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 7. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 7. Seguimos con ese maravilloso misterio del Hijo de Dios. Y hoy nuestro Rey nos va a revelar algo bien grande. Nos va a presentar públicamente algo bien maravilloso. Y quiero retomar allí donde tomó lugar ese maravilloso misterio. Y para ello vamos a la historia. Libro histórico de Lucas, capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que vamos a hablar hoy sí que lo escondió bien escondido de los sabios y entendidos, para revelárselo hoy a sus pequeños, a sus niños. ¿Y de qué vamos a hablar en este día? Vamos a hablar de la venida, de la llegada de Jesucristo. De eso vamos a hablar en este día, de la venida o llegada de Jesucristo. Y hay un detalle. ¿Cómo hacen para esperarlo? ¿Cómo hace el monstruo religioso para esperar a Jesucristo? Si nunca lo conocieron ni le conocen. Y hasta el día de hoy nadie le conoce. ¿Y cómo hacen para esperarlo? Porque todo el monstruo religioso está esperando la llegada de Jesucristo. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues la noticia es que se van a quedar esperándolo. Porque ni en su primera venida lo conocieron, mucho menos se van a dar cuenta cuando llegue. ¿Y sabes por qué? Porque el único que conoce quién es el Hijo es el Padre. Es el único que lo conoce. Y para que tú te des cuenta que Él llegó, primero tiene que aparecer el Padre, traer a su Hijo y empezar a revelarlo, a enseñarlo, como hasta el día de hoy lo está haciendo, como hasta el día de hoy lo está revelando. Hoy ya tú sabes quién es el Hijo. La mente de Dios, el corazón de Dios, la sabiduría de Dios. Y para darte cuenta de su venida o llegada, primero tiene que aparecer
el único que lo conoce, el Padre, y revelártelo y presentártelo públicamente, porque es el único que lo conoce. Era el Padre el que tendría que aparecer a revelarte a su Hijo, a presentártelo. ¿Y cómo aparecería el Padre? ¿Cómo vendría? ¿Cómo aparecería el Padre? Vamos a mirar. Ahí en la historia, libro histórico de Mateo. Mateo capítulo 24, versículos 27 y 28 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, no del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quién tendría que aparecer? No el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. ¿Y por dónde aparecería el Hijo del Hombre? Donde estuviera el cuerpo muerto, el valle de los huesos secos. Allí se juntarán las águilas. Por allí aparecería el Hijo del Hombre. Y hay que poner mucho cuidado. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Porque te tengo una noticia y te lo puedo asegurar. Y en el transcurso del tema te vas a dar cuenta que es así. Que es el Hijo del Hombre, el mismo Dios en vivo y en directo, el que traería a su Hijo para revelártelo, para presentártelo a ti. Era el Hijo del Hombre. Tendría que aparecer así nuestro Dios, como el Hijo del Hombre. No el Hijo de Dios, no. El Hijo del Hombre, y te aseguro que ese Hijo del Hombre es el mismo Dios que tiene que venir, manifestarse públicamente para revelarte a su Hijo, para presentártelo públicamente, porque es el único que lo conoce. No podía volver el Hijo de Dios como el Hijo de Dios, sino que aparecería el Hijo del Hombre, Dios mismo, a revelar a su Hijo. Y sabes, ese día y la hora en que todo eso tomara lugar, nadie la sabía. Ni los ángeles, ni el mismo Hijo. Solo el Padre sabía el día y la hora. Sigamos ahí mismo en la historia, ahí mismo en Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mira lo que está diciendo. Pero del día y la hora nadie sabe. Claro, ¿y por qué nadie sabe? Porque nadie conoce al Hijo. Por eso nadie sabe. Porque nadie conoce quién es el Hijo. Ni aun los ángeles. Y te aseguro, ahora más luego te lo pruebo, que ni siquiera el Hijo allí lo pudo decir, ni revelar el día ni la hora, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué acabamos de ver ahí en Mateo 24, 27 y 28? Que quien aparecería sería el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que aparecería. Y es Él el que sabe el día y la hora, porque es el mismo Dios, porque es el mismo que trae a Jesucristo, que trae a su Hijo Jesucristo
para ponerlo en cada uno de los escogidos. Te aseguro que es así. Y tiene que ser así. Porque nadie sobre la faz de la tierra es entendido para comprender y entender el día y la hora de esto. Así como nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Vamos a mirar ahí mismo, en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y mira, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, y no entendieron. Y no entendieron. Así como en los días de Noé, y no entendieron. Hasta el día de hoy nadie entiende, nadie ha comprendido cómo sería la venida de Jesucristo. Y hoy nuestro Padre te lo está revelando a ti. Tiene que aparecer primero, no el Hijo de Dios, no Jesucristo, sino el Hijo del Hombre. El mismo Padre tendría que venir y traer a su Hijo. Y no solamente traer a su Hijo, sino también traer a aquel pueblo que murió aguardando en todas esas promesas y que en el tiempo del fin se tienen que poner en pie. El Padre traería a su Hijo y traería a ese pueblo para poner a su Hijo en ese pueblo. Y que todos ellos sean hechos hijos del Dios viviente. Te lo voy a probar. Mira que es cierto. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Dice así: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira, ¿quién era el encargado de traer a Jesús? ¿Quién era el encargado de traer a Jesucristo? ¿Quién era el encargado de traer a los que durmieron en él? Dios mismo. Por eso cuando te decía que ese Hijo de Hombre era Dios mismo, no me equivoco en lo que digo. Cuando te digo que ese Hijo de Hombre era el mismo Dios, eso es cierto. Y tendría que aparecer Él y revelarte, enseñarte quién es su Hijo. Y no solamente eso, traer a su Hijo, sino también traer a aquel pueblo predestinado en el cual Él pondría a su Hijo. Por eso lo que dice aquí, lo que acabamos de leer en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Mira, Dios traería a su Hijo nuevamente. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El Padre traía a su Hijo. Y traería a ese pueblo predestinado. A ese pueblo
que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso no te puedes equivocar cuando dice que quien aparecería sería el Hijo del Hombre. Porque la grandeza está en que ese Hijo del Hombre era el mismo Dios y traería a su Hijo y al pueblo al cual Él antes conoció y al cual le prometió todo esto. Mira, qué maravilla. Y todo el monstruo religioso esperando solo la aparición del Hijo de Dios, de Jesucristo. Ignorando que era el mismo Dios que estaría en pie. Y Él era el encargado de traer a su Hijo y de traer a su pueblo. Él mismo lo tendría que hacer. Y hoy lo está haciendo. Mira que es cierto lo que te digo. Libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice así. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, no dice y vendré, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Mira, ahí está el pueblo, está el Hijo y está el Padre. Pero el que tendría que aparecer es el Padre, que conoce al Hijo y traer a su Hijo. Y a través de su Hijo traer a ese pueblo escogido. Por eso no dice que aparecería el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, con el cual no te puedes equivocar, porque es el encargado de toda esta maravilla. No te puedes equivocar, pueblo santo, con el Hijo del Hombre. Y todo el monstruo religioso esperando a aquel que ni siquiera en su primera venida le conocieron, ni entendieron quién era. Y así están esperándolo. Y se van a quedar esperándolo. Y hoy el Padre está en pie, revelándole al pueblo santo quién es su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Y poniéndolo en ese pueblo. ¡Qué maravilloso! ¿Quién se esperaba? ¿Quién se esperaba todo esto? Y en vez de esperar a Jesucristo, al Hijo de Dios, con el gozo que dicen tener que lo esperan, lo que va a pasar con todas las naciones es que lo van a lamentar, que su aparición no va a ser para gozo de ellos, sino para lamento de ellos mismos. Mira lo que dice ahí mismo en la historia. Libro histórico de Mateo, Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán, no se gozarán. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, la gran nube de testigos, su pueblo santo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y mira, esperando a Jesucristo, el Hijo de Dios,
Y va a aparecer y quien tenía que aparecer es el Hijo del Hombre, el mismo Padre, para traer a Jesucristo, a su Hijo y a su pueblo santo. Para el pueblo santo es gloria, pero para todas las tribus de la tierra lo van a lamentar. Para ellos será lloro y crujir de dientes, porque nunca entendieron ni comprendieron quién era el Hijo de Dios, y mucho menos quién es el Padre. Y mira, que en el tiempo del fin tendría que estar el Padre, el Hijo y aquellos llamados a ser hechos hijos de Dios, su pueblo santo. Mira que es cierto. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, dice así: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Mira lo que le dice a su pueblo santo: vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y mira, ¿y sabes por qué dice? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Sabes por qué? Porque el Padre pondría a su Hijo en ellos, y al ponerlo en ellos, entonces vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Imagínate, tendría que estar el Padre, el Hijo y su pueblo. Pero ¿quién traía a ese Hijo? El que lo conoce, el Padre. ¿Y quién traería a ese pueblo santo? El Padre. Así de claro. Así de claro. Como lo vimos allá en 1 Tesalonicenses 4:14. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús. Mira, traerá Dios con Jesús. Porque eran ellos dos que son el mismo. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Y para qué los traería? Para que fuesen hechos hijos del Dios viviente. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y el monstruo religioso esperando a Jesucristo, sin entender que quien tenía que aparecer era el Padre. El Padre es el que trae a su Hijo Jesucristo y a los que durmieron en él. Esa es la verdad de la venida o llegada de Jesucristo. Mira que es cierto lo que te digo, y en la conclusión vamos a ver que es verdad. Y la conclusión nos prueba que todo lo que te he dicho es cierto. Conclusión. Y como conclusión vamos a ver primeramente, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 4, versículo 5, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quién venía a aclarar lo oculto de las tinieblas? El Señor, la sabiduría, la mente de Dios. El Hijo de Dios aparecería, pero en la boca de Dios mismo. Y mira, estaría el Hijo y también el Padre. Termina diciendo, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, porque Dios estaría presente. Y quien iba a aclarar era el Señor. Quien iba a aclarar era Jesucristo. Pero Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo es la mente de Dios. Y saldría por la misma boca de Dios. Y entonces cada uno recibirá, ahí le habla al pueblo santo, su alabanza de Dios. Y es cierto, lo que sale por la boca de Dios, que es el que tendría que aparecer en el tiempo del fin, el Hijo del Hombre, lo que sale por su boca es su Hijo Jesucristo, su mente, su corazón, para que se cumpla lo que está escrito para el final de los tiempos. Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Y cuál es esa enseñanza de Dios? Jesucristo, su Hijo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Y quiénes son los únicos que pueden venir a Él? Los que esperaron en Él. Los que el Padre traía juntamente con su Hijo. Así de claro. Y mira, vamos terminando y quiero recordarte lo que decía Mateo ahí en la historia, Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Padre es el único que lo sabe. Es más, ni el Hijo, porque ni siquiera el Hijo tampoco. Era el Padre el que sabía el día y la hora. El día y la hora en que aparecería Él y traería a Jesucristo, a su Hijo y a ese pueblo llamado a ser hecho hijo. Mira que es cierto. Ahí sigamos en la historia. Marcos capítulo 13, versículo 32. Mira lo que dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Maravilloso, maravilloso. Y tiene que ser así, porque el único que conoce al Hijo es el Padre. Entonces el único que conoce el día y la hora en que Él lo volvería a traer, y también a ese pueblo santo, es el Padre. Y hoy quiero terminar este maravilloso tema dándote una gran noticia. Para ti, pueblo santo, es una gran noticia. Para el monstruo religioso y para todas las naciones de la tierra, no es una gran noticia. Pero para ti sí. ¿Y cuál es la noticia? Que Jesucristo regresó, retornó, que Jesucristo llegó y hoy está saliendo por la boca del Padre y está siendo puesto en cada uno de esos escogidos y va a ser puesto en esos 144,000. No lo esperes más, ya llegó. Esa es la gran noticia. Jesucristo retornó, regresó en la boca
del mismo Padre. Gózate, oh Sión, gózate, oh pueblo santo. Cosa que no pueden hacer los moradores de la tierra. Cosa que no pueden hacer las naciones. Pero tú, pueblo del Señor, lo puedes hacer. Nada que ver como el monstruo religioso espera la llegada de Jesucristo. Y la esperaron sin entender ni comprender que ese hijo del hombre era el mismo Dios, y que por su boca y en su boca traería a Jesucristo. Y hoy te lo presento. Sale por la boca del mismo Dios. Jesucristo regresó. Jesucristo llegó. Así dijo el Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Y espero en el Señor que sea de mucho bien para ti y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre. Y nos vemos hoy, mañana y hasta el fin. Y después del fin, hasta la eternidad, nos seguiremos viendo.